Bueno, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Nicolás Bravo, estoy acompañado de mis dos compañeras Luisa Peña y Sara González, y el día de hoy les vamos a hablar sobre, La electiva de neurorehabilitación psicológica presentando el módulo uno con la primera pregunta. ¿A qué nos referimos con rehabilitación neuropsicológica y cuáles estrategias y orientaciones en la rehabilitación neuropsicológica se utilizan? bueno, hay que recalcar que dentro de la rehabilitación neuropsicológica tenemos que ver que es un proceso terapéutico como tal, integrado a orientar a la persona directamente a los canales de atención que puede llegar a tener. ¿Sí? Dentro de esto podemos adoptar las funciones cognitivas, las funciones emocionales y las conductuales que han sido afectadas posiblemente por alguna lesión o alguna alteración dentro del sistema nervioso central. Entonces, estos pueden catalogarse como traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares como los ACV, los tumores, los ataques de epilepsia o enfermedades neurodegenerativas que a veces encontramos, digamos, en la misma población. Este como tal se basa en una evaluación previa y se realiza mediante un psicodiagnóstico por parte del neuropsicólogo y tiene como tal el propósito de mejorar la calidad de vida y la autonomía funcional de cada persona. Dentro de la rehabilitación como tal neuropsicológica, encontramos que esta aborda procesos como la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, que ya son un poco más estructuradas, que es la planificación, la organización, la toma de decisiones y la percepción de algunos, digamos, de alguna de estas personas, ¿sí? Y también incluyendo la regulación emocional, la conducta y las habilidades sociales. Listo. En el caso de las estrategias de rehabilitación, se agrupan en tres grandes enfoques, o nosotros la agrupamos en tres enfoques. El primero son las estrategias de restauración. En esas estrategias se busca recuperar la función alterada mediante ejercicios repetitivos y estimulación cognitiva. Por ejemplo, ejercicios de atención sostenida, selectiva, tareas de memoria, ya sea verbal o visual. eh, Entrenamiento en la velocidad de los procesamientos y programas de computarizados en estimulación cognitiva. Segundo, tenemos la estrategia de compensación. Esta no busca recuperar directamente la función, sino enseñar métodos alternativos para manejar la dificultad. Por ejemplo, el uso de agendas, alarmas o aplicaciones para la memoria, listas de pasos para la organización de actividades y técnicas de autoinstrucciones para el control conductual y apoyos visuales. Y la tercera, que son las estrategias de adaptación. Estas se enfocan en modificar el entorno para facilitar el desempeño funcional. Ejemplo, adecuación del contexto escolar, ya sea para niños o laboral para adultos, simplificación de tareas, ajuste de tiempos, demandas cognitivas y organizaciones estructuradas en el ambiente. Bueno, y hablando sobre las orientaciones y principios de la intervención, hablamos que la rehabilitación neuropsicológica se guía por varios principios fundamentales, em, que pues son los siguientes. La primera es la individualización. Este es como el programa que se diseña según el perfil cognitivo y emocional de cada paciente. También está el enfoque interdisciplinario. Este puede involucrar profesionales como neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, neurólogos y psicólogos clínicos. Em, Está también la generalización, esto pues también buscando que los avances que se han logrado en terapia se transfieran a la vida cotidiana. También está la participación familiar, esto pues considerando también a la familia como una red de apoyo fundamental en el proceso para cada paciente. Y por último está el entrenamiento metacognitivo, que se trabaja la conciencia del déficit para promover el uso autónomo de estrategias y favorecer la autorregulación. Bueno, dentro de la parte de la síntesis clínica general y como tal de atención, encontramos que como tal el perfil de el neuropsicólogo muestra como tal las conservaciones visoespaciales de memoria visual y la orientación. Obviamente, más sin embargo, se evidencian alteraciones significativas en el lenguaje verbal y la atención sostenida, digamos, entre las funciones ejecutivas y de tipo verbal. Dentro del déficit amnésico verbal parece ser secundarios, básicamente fallos secundarios, atencionales y dificultades en la codificación de la información. En un cuadro clínico es compatible con una afasia, más o menos, y asociada a lesiones en las regiones paritotemporales.
En cuanto a la atención, se observa la alteración en la atención sostenida y auditiva, digamos, con unas dificultades de atención eh, debidamente evidenciadas, pues con las pruebas que se pueden, digamos, catalogar de este tipo de... Bueno, en base al caso, también se afecta lo que es el lenguaje y las nupcias. En el caso del lenguaje, que es el área más comprometida, se evidencia una denominación severa alterada en el BNT. Esta es presencia de parafasias fonológicas y uso frecuente de el circunloquios. Además, hay una alteración importante en la repetición y en una disminución tanto en la flu- fluencia verbal, semántica como en fonológica. Ese patrón es característico de las alteraciones en la vía fonoaudiológica y en los mecanismos de integración auditivo y verbal, incluyendo todo lo que es el oído y el procesamiento para lo verbal. En el área de la nocias, se observa en el entendimiento en el procesamiento visoperceptivo y la alteración compatible con agnosia auditiva asociativa. También se describen manifestaciones compatibles con la anusia, según la descripción en el caso clínico. Bueno, y también hablando de las funciones ejecutivas y la integración de em, el caso, bueno, en cuanto a las funciones ejecutivas, se evidencia alteraciones en la memoria de trabajo verbal, déficit en la abstracción verbal y la disminución en la fluencia verbal. Estos reflejan dificultades en la manipulación activa de la información verbal, en la flexibilidad cognitiva y en la organización del pensamiento del paciente. Como juntando todo, muestra que el perfil tiene una afectación predominante pues en el lenguaje y en los procesos ejecutivos verbales. Esto con una conservación de habilidades visoespaciales, lo que refuerza la hipótesis diagnóstica de un síndrome compatible con afasia de conducción. Bueno, para la siguiente parte, en la parte de atención, como tal, en esta área se recomienda trabajar ejercicios de cancelación. Entonces, tareas de búsqueda visual y series auditivas progresivas para aumentar como tal el span atencional que puede llegar a tener el individuo. Hay que tener en cuenta que es importante incluir actividades de control de tiempo para mejorar la velocidad de procesamiento que puede llegar a tener esta persona. También está como estrategia compensatoria, reducir, digamos, distractores ambientales y fragmentar las actividades en pasos cortos, claros y estructurados, en donde se le permitirá pues el mejor desempeño a la persona de manera funcional y disminuirá la sobrecarga cognitiva. Por el lado del lenguaje y la memoria, lo mencionado ahorita, se considera una hipótesis de un posible cuadro compatible con afasia de conducción. Se debe implementar ya sea terapia de denominación utilizando claves semánticas y fonológicas. También se recomienda ejercicios de repetición, segmentación y tareas de evocación categorial guiadas por el fortalecer la fluencia verbal. También como complemento y con respecto a la memoria verbal, el abordaje debe centrarse en mejorar la codificación mediante técnicas como la repetición espaciada, categorización semántica, asociación palabra-imagen, debido a que las fallas están relacionadas con la atención. También es fundamental realizar una activación atencional previa a las tareas de memoria como apoyo externo que recomienda el uso de agendas, listas y alarmas para favorecer esta autonomía funcional en la persona. Bueno, y en el área de las nocias, bueno, debido al establecimiento del procesamiento perceptivo, pues se sugiere trabajar con ejercicios de discriminación figura-fondo. Esto para una identificación de objetos principalmente ocultos y tareas de velocidad perceptiva con aumento progresivo en su dificultad. Estas estrategias pueden permitir una mejora en la eficiencia del reconocimiento y procesamiento de estímulos visuales, también favoreciendo un desempeño más ágil en actividades de la vida cotidiana. Bueno, listo. Ya para ir finalizando, en la
parte del análisis del perfil y la priorización que éste tiene, básicamente el plan de rehabilitación eh, comienza a estructurarse desde el análisis detallado del perfil cognitivo que tiene la persona. En este, obviamente, se diferencian fortalezas y los déficits principales que puede llegar a tener. Digamos, en este caso se observan, por ejemplo, funciones conservadas como la memoria visual, la orientación, mientras que los mayores compromisos que se encuentran como tal en el área del lenguaje, como la atención sostenida, la memoria verbal y las funciones ejecutivas, pues digamos que se pueden ver alteradas. Posterior a esto se establecen objetivos jerarquizados, priorizando aquellas funciones que generan mayor afectación a la autonomía del paciente, especialmente lo que es lenguaje, la atención y la secuencia como tal de las actividades en un orden específico. Por el lado de la selección de estrategias, podemos relacionarlo con un tercer paso, que se seleccionan las estrategias de intervención. Estas deben combinar tres enfoques, ya sea la restauración, la compensación y la adaptación, que son unos de los que estábamos hablando al inicio de la sesión. La resurrección incluye ejercicios cognitivos directos para estimular la función alterada. La compensación, que implica el uso de apoyos externos para manejar las dificultades, y la adaptación consiste en modificar el entorno para facilitar el desempeño funcional. Esa combinación ya permite un abordaje más integral, ajustando a las necesidades del paciente que muestra en el caso. Bueno, y pues finalmente también se pueden definir como aspectos de frecuencia y duración pues de la intervención, así como los criterios de seguimiento de la misma. Em, pues es fundamental realizar evaluaciones periódicas para medir los avances, identificar dificultades persistentes del paciente y ajustar el plan terapéutico según la evolución que tenga el mismo. De esta manera, el proceso de rehabilitación se mantiene dinámico y centrado en la mejora de la autonomía y la calidad de vida del paciente. Muchísimas gracias. Ya dando respuesta a todas las preguntas de la lectiva, damos por finalizada la sesión.